Señoras y señores, novedades Kizuni es una danza que se remonta de la época del virreinato. Es una danza típica originaria de la región andina, de la región de Puno, y se ejecuta en las diversas actividades y festividades del distrito de Ururillo, de la provincia de Melgar. Y precisamente, señoras y señores, hacen su saludo respectivo desde el distrito de Ururillo, de la provincia de Melgar. Danza novedades Kizuni. Y como se mueve, damas y caballeros, el estrado oficial, con la presencia de nuestras hermanas autoridades. Nuestro reconocimiento para el alcalde provincial de Melgar, el contador público colegiado Rommel Mamanianco, Russell Mamanianco. Correcciones, alcalde. Esta danza tiene como personaje al cóndor, el lepecho. Por supuesto, también tiene como personaje principal el gallo y el pernicioso zorro. Conforman también, damas y caballeros, esta danza el zorrillo o el añas. La danza novedades participa en una actividad costumbrista donde la caza de animales salvajes, denominado el Gran Chaco, que se captura a los animales silvestres que se hacen cada año, y la ganadería y la agricultura. Y por supuesto apreciamos también, damas y caballeros, al zorro, un personaje importante, el zorrino, al que nosotros le llamamos en quechua añas, a través de un doble cerco que realizan los danzarines al compás del sonido, con los instrumentos musicales del viento en la cabeza llevan plumas multicolores. Los novedantes, damas y caballeros, son expertos cazadores, animales silvestres que le causan problema a los hermanos del medio rural. El astuto zorro que molesta a los rebaños, el añas que malogra los cultivos de la papa, el gallo, entre tanto, es aquel que nos hace despertar cada mañana, y el lepecho es el principal aliado del poblador del medio rural.
cuando se presentan los animales que hacen daño a la chacra y al hogar, inmediatamente entra en acción el popular terotero. El siguiente conjunto, Centro Cultural de Difusión Artística, Tulquiyapa, debe estar alistándose para su presentación. Desde la tierra de los cochapescos, desde la costa de Melgar, de las orillas de su azulada laguna, donde se enclava la isla Inca Montera, vienen los gobernantes de Quizuni, del distrito de Oruro, provincia de Melgar, danza que participa año tras año en diversos certámenes folclóricos como Chicnarapi, y especialmente en el Cañón Pétreo de Tinacani. Momentos en que apreciamos precisamente que el astuto zorro hizo lo que tenía que hacer con el rebaño de ovejas. Sin embargo, siempre atento el terotero, el popular lequecho. Anunciamos la bandera de color amarillo, que simboliza el restante de 2 minutos para la participación del conjunto que viene desde la provincia de Melgar. Con la banderola roja, damas y caballeros, se hace el apagón. Si aparece agitando la banderola roja, implica, damas y caballeros, quedamos descalificados.